de autorizar las vacunas que van a llegar a la Argentina. El primero que presentó la documentación fue el laboratorio Pfizer. Estábamos dando ayer una noticia que en Gran Bretaña a partir del lunes se va a empezar a vacunar porque Pfizer logró que Gran Bretaña aprobara esas vacunas. Y vamos a hablar con una persona que sabe mucho de esto, fue ministro de Salud de la Nación, médico epidemiólogo, un hombre que conoce mucho de este tipo de trabajo. Debe ser la persona que más entrevisté este año, tanto en la radio como en la televisión, porque es alguien que aporta permanentemente datos y miradas distintas a la hora de abordar un tema tan duro como es la lucha contra el COVID y su costado sanitario. Me estoy refiriendo a Adolfo Rubinstein, es ministro de Salud de la Nación. Adolfo, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, Daniel. Veo que aprendiste a decir epidemiólogo. ¿Viste lo que me costaba? De corrido. Me costaba decir epidemiólogo, ahora ya lo digo con total naturalidad. Claro. De corrido lo decís. Claro, hay que decirlo de corrido. Bueno, ¿qué pasa? Pfizer, mi pregunta es la siguiente. Ayer lo hablaba también con una colega tuyo que me decía que es todo un desafío para la ANMAT. Pfizer viene y presenta la documentación para que la ANMAT apruebe la utilización de esa vacuna. Pero hay un dato no menor. Pfizer todavía, no quiere decir que no lo tenga, no tiene la aprobación de la FDA, por ejemplo, que es la autoridad de aplicación de los Estados Unidos, tampoco de la EMA, que es la autoridad de aplicación europea, que suelen ser, de alguna manera, los filtros necesarios, son un organismo muy exigente, para que la ANMAT trabaje con menos tiempo y mayor tranquilidad. Ahora toda la responsabilidad recae en la ANMAT. Bueno, pero ojo que la agencia de Reino Unido está también precalificada, como la EMA o como la FDA. Así que en ese sentido los estándares que tienen son muy altos. De todas maneras, esto no quita que ANMAT tiene que hacer un trabajo riguroso de evaluación de la calidad, de la seguridad, de la eficacia, con toda la documentación, porque recordemos que los datos de Pfizer, como de las demás vacunas todavía, son datos preliminares. Entonces, que son resultados de análisis interinos, no son todavía los datos más concluyentes, tienen poco periodo de seguimiento, pero de todas maneras, dado el contexto de la pandemia y dado que va a ser porque ha sido una aprobación de emergencia y así también va a ser aquí, digamos, en este caso, por lo menos, proviene de una agencia de un país que tiene una agencia regulatoria precalificada para el mar. O sea, nos da la impresión que si en Gran Bretaña fue aprobada la vacuna Pfizer, es que tiene sus antecedentes, su documentación o su estado, el estado de la vacuna, es apto como para poder usado en una campaña de vacunación masiva. Parece ser que es así. Sí, de todas maneras tiene que hacerse la aprobación regulatoria en nuestro país. El tema con la vacuna de Pfizer es el tema de la logística. Sí. Más allá de que el presidente diga que va a comenzar la campaña de vacunación, y entiendo que está hablando de esta vacuna, porque es la que ya, digamos, está primera en punta. Hoy dijo, no perdóname Adolfo, hoy el presidente dijo que el gobierno iba a vacunar 300.000 personas de aquí a fin de año y creo que 4 millones de personas más en enero. Me parece que eso es lo que está anticipando el gobierno nacional. Sí, no, lo veo como un desafío logístico inmenso, inmenso. Ojalá pueda hacerse. Contanos por qué eso. ¿Por qué es un desafío con la vacuna de Pfizer, un desafío logístico superior al resto de las vacunas? Bueno, porque básicamente la vacuna de Pfizer necesita una conservación a menos 80 grados, que son temperaturas extremadamente bajas, que solamente se logran en ultra freezer, que son freezers especiales, o en tanques de nitrógeno líquido. Inclusive Pfizer ha hecho, en Estados Unidos es un desafío logístico, donde hay una enorme disponibilidad de ultra freezers. El tema también es que Pfizer ha elaborado y ha desarrollado como una suerte de heladeritas con hielo seco para conservarlas, pero que también tienen muchos problemas porque no se pueden abrir, digamos, más de una o a lo sumo 2 veces por día. Y luego, de una vez que se abren, digamos, se conservan pocos días y hay que vacunar inmediatamente. Tampoco pueden guardar, digamos, guardan muchas unidades, o sea, muchos viales, con lo cual, digamos, si uno se abre, tiene que entregar, o sea, administrar esos viales rápidamente. Digamos, tiene muchos desafíos que van por sobre las vacunas habituales a las que nosotros estamos acostumbrados, que necesitan, digamos, una cadena de frío con temperaturas de heladera normal. Entonces, esto ya implica un desafío importante. Inclusive la vacuna rusa, la Sputnik 5,
si fuera aprobada en la forma que va a venir a la Argentina, que aparentemente no es la que es un polvo, que es la liofilizada, necesita menos 20 grados, que son freezers. Tampoco es algo que es sencillo y tampoco hay mucha disponibilidad, particularmente en las zonas más alejadas de los grandes centros urbanos. Así que la campaña de vacunación, que implica varias etapas, que van desde la llegada de la vacuna, la desaduanización, el almacenamiento en el depósito central, que ahora tiene, digamos, desde el año pasado, que fue inaugurado, digamos, en la gestión nuestra, el nuevo depósito del Ministerio de Salud. Después hay que distribuirla a los depósitos de cada provincia, de allí tiene que distribuirse a los municipios, de allí a los efectores, que son los hospitales, sanatorios, centros de salud, vacunatorios, y de ahí tiene que tenerse la fuerza de trabajo, digamos, de salud, los trabajadores de la salud, que tienen que hacer la vacunación efectiva. Son todos pasos secuenciales en los cuales hay que conservar, por supuesto, la cadena de frío y hay que tratar de llegar a la población en la secuencia que está prevista, empezando por la población de mayor riesgo, trabajadores de la salud, personal de seguridad, población mayor de 60 o 65 años, etc. O sea, esto, digamos, yo siempre lo dije el otro día, yo tuve la experiencia de hacer la campaña de vacunación antisarampionosa en la última mitad del 2018. Cuando teníamos que llegar a la población blanca eran 3 millones de chicos. Eso era porque ya sabíamos que había una pandemia global de sarampión con miles de casos en Estados Unidos, en Europa, países que habían... Sí, con responsabilidad de los movimientos antivacunas, bueno, hay que decirlo, ¿no? En Estados Unidos se ve así. Exactamente, donde claramente había una influencia muy importante de los movimientos antivacunas. Teníamos a Brasil con más de 30.000 casos. Es decir, era un momento donde teníamos que hacerlo y lo hicimos en 2 meses. Y la verdad que nos fue bien, llegamos arriba del 90%, 92% para ser precisos, de tasa de vacunación. Pero fue un esfuerzo logístico inmenso en una vacuna que teníamos que aplicar una sola dosis de refuerzo. Recordemos que son esta vacuna 2 dosis, necesita 2 dosis. Sí. Ahora, Adolfo, hay una pregunta que te quiero hacer respecto a una declaración que hizo hoy Ginés González García, que en general siempre pecó de optimista, pero hoy, contrariamente, estaba con los pies más sobre la tierra. Dijo el ministro de Salud, la vacuna no resuelve el problema. No quiero aguar la fiesta, pero la vacuna no resuelve el problema de fondo. Me parece que ahí vas a coincidir con él, ¿no? No, absolutamente, lo vengo diciendo hace rato. La vacuna no es una solución mágica ni es una solución inmediata. La vacuna probablemente resuelve el problema de la pandemia, pero no mañana, no en enero, no en marzo. Esto va a llegar cuando una enorme proporción de la población esté vacunada y haya sido expuesta a la vacuna. Esto probablemente ocurra, digamos, en el último cuatrimestre, el último trimestre del año próximo, pero no antes. Lo más probable es que a partir del segundo semestre del año que viene la cosa se vaya atenuando, pero no vamos a evitar lamentablemente la segunda ola. Claro, y hablando de la segunda ola y del virus que todavía está activo, Fede Mayol tiene algo para contarnos, una noticia que impactó hoy mucho en Santa Fe. Sí, porque es una noticia de último momento. Dani, ¿qué tal? Rubinstein, ¿cómo le va? El gobernador Omar Perotti de Santa Fe, que mañana tenía que estar por la mañana aquí en Buenos Aires, en Casa Rosada, para la firma de un acuerdo que ya le vamos a contar, acaba de confirmar en su cuenta de Twitter que ha sido diagnosticado positivo de COVID-19, por lo que obviamente mañana no va a poder estar aquí en Casa Rosada. Me encuentro bien, seguiré cumpliendo el aislamiento y siempre atenta a los consejos médicos. Continuaré trabajando desde mi casa. Les pido a todos y todas que se cuiden y cuiden a sus familias, escribió Perotti en su cuenta de Twitter. Recordemos que el ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Saín, había sido diagnosticado hace algunas semanas de COVID positivo. Bueno, ahora el gobernador Omar Perotti confirma que también ha dado positivo. Bueno, la vez pasada tuve la posibilidad de hablar con Adolfo Rubinstein en este tema de que el gobernador Perotti tenga COVID. Nos muestra que el virus está activo todavía. Y el doctor Rubinstein me decía que más que un rebote o una segunda ola, nosotros vamos a tener como una continuidad, porque siempre estuvo aplanada la primera ola, pero larga y extensiva, ¿no es así? Es cierto, o sea, hemos tenido una meseta, una suerte de altiplano, por llamarlo de algún modo, durante muchísimos meses. O sea, una meseta con muy alto número de casos,
lo cual también habla de que probablemente la población contagiada en nuestro país, sobre todo al principio, que la epidemia se concentró en el AMBA y luego se desplazó al interior, probablemente esto implique que una buena proporción de la población del país esté contagiada. Lo cual también habla de que la segunda ola, ni que hablar que va a venir seguramente para abril, mayo, y ya va a haber comenzado la vacunación en ese momento, todos estos factores van a mitigar, digamos, el impacto de esta segunda ola. Pero sí es probable que a partir de, ya lo estamos viendo, en estas próximas semanas va a haber una disminución importante del número de casos y espero y creo que va a ser así, que para las fiestas la cosa va a estar significativamente más tranquila. Esto no quiere decir que haya que relajar la guardia, que haya que bajar los brazos, que no haya que seguir con todas las medidas de higiene y protección, pero la cosa va a estar bastante más tranquila y seguramente vamos a tener un rebote, aunque no va a ser lo mismo que lo que ha sido la segunda ola en Europa, que casi de la nada pasaron a un altísimo número de casos en muy poco tiempo. No creo que sea así, pero vamos a tener un rebote a partir de probablemente abril. Gracias, Adolfo Rubinstein, ex ministro de Salud, por este contacto con La Nación Más. No, gracias a ustedes. Fuerte abrazo. Vamos a ir a un breve corte. Al regreso vamos a hablar con un gran periodista, Hugo Alconadamón. Quédate.